Raúl Castañaza presenta Mentalidad Correcta, un podcast para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan. Bienvenido. Hoy estamos súper contentos, muy felices, muy entusiasmados, muy alegres. Tengo aquí conmigo, imagínense ustedes, a un gran, puedo presumir que es un gran amigo mío y que además de todo esto, tiene una trayectoria radial increíble, fabulosa, fantástica. De las cosas que todos los que hemos hecho radio, pocos han logrado. Y una de las cosas que a mí me entusiasman de la carrera de mi querido amigo, que diré su nombre, es que ha tenido contacto con, pero una cantidad de artistas que la mayoría que hemos estado en radio no hemos tenido. Uno mira a un artista, no se toma fotos, pero él ha tenido la oportunidad de estar con cantidad de artistas que usted puede imaginar en diferentes países y tiene una trayectoria impresionante. Ha estado en muchas estaciones de radio, ha pasado por diferentes facetas en la radio y hoy lo tenemos con una experiencia increíble. Por favor, con un fuerte aplauso, recibamos ya en nuestra cabina, con esa alegría que se merece, con ese grito de bienvenida, Raulito Castañaza, como le decimos de cariño. Raúl, buenos días, bienvenido a la programación de Nueva Son cada mañana. Qué gusto tenerte aquí. Nasir, para mí es un privilegio, de verdad, a esta gran familia, a esta gente hermosa que lo reciben a uno desde la recepción hasta llegar aquí contigo a la cabina. Es un ambiente de verdad bendecido, es un ambiente de familia, de cariño. Me siento muy contento de verdad estar acá. Anoche casi no dormí, te cuento, pensando en esta plática, porque la verdad la anhelaba mi corazón y muy contento, de verdad muy agradecido y me siento muy bendecido poder sentarme aquí en sus estudios de Radio Centroamericana contigo en Nueva Son cada mañana, Nasir, volverte a saludar después de algunos años de no vernos y poder platicar, ¿verdad? Transparentemente, hablar de todo lo que hemos vivido y de lo que somos hoy en día, así que de verdad es un placer y gracias por la invitación, gracias por aceptarme en tu casa. ¡Qué honor, hombre! Miren, oigan eso, qué honor que sientas esa importancia para nosotros, Raulito, y eso de no dormir, me ha pasado a mí eso, sí me pasó alguna vez, y creo que te lo agradecemos, porque ese es un sentimiento mutuo, Raulito. También. ¿Y sabes qué me pasaba? Ajá. Justamente como lo decías, cuando de repente nos tocaba entrevistar a uno de aquellos artistas quisquillosos que decíamos, bueno, ¿qué le voy a preguntar? Ajá. Esos nervios sentí ahora para venir acá, entonces... ¿Tan así? Sí, así me siento. Pero nervioso, pero contento. Feliz. Ok, sí, porque esta es tu casa, Raulito. Gracias. Aquí estamos sus amigos, te queremos, te apreciamos. Ya viste a los amigos que estamos aquí, pues, compartiendo esta mañana. Y Ami, que está pues entusiasmada, y tenemos ahí pues unas sorpresas que vamos a hacer durante esta etapa, pero vamos a empezar conociendo muchas personas o jóvenes o algunos que sí disfrutaron de la voz de Raúl Castañaza en sus inicios, en su trayectoria. Hoy pues igual están gustosos de que estamos aquí compartiendo. Sí. Raulito, la radio para ti, ¿en qué momento inicia esa etapa? Porque vamos a hacer este recorrido interesante. No te veo en otra cosa, porque yo no te veo ni que de perito, ni de que, ¿verdad? De esas cosas que a veces suceden, no te veo así, te veo como comunicador, como locutor. Bueno, he de decir, Nasir, que fui el típico joven que cuando me gradué de bachiller, mi madre me dijo, te vas a la universidad a estudiar cualquier cosa porque no te quiero de haragana ahí en la casa y todo. Bueno, entonces recuerdo muy bien que había tenido algunos como indicios en una radio en circuito cerrado y eso, y un amigo casualmente me dijo, yo me voy a meter a estudiar ciencias de la comunicación. Eso fue en el año 93 que entré a la universidad. Y realmente hasta ese momento, aparte de haber estado, porque mis hermanas eran las que incluso me llevaban, haciendo alusión de que ayer estuvo Gilda Castro, me llevaban a radioteatro y me llevaban en radioteatro? Sí, también. Yo estuve en radioteatro infantil, estuve en la radionovela con Gilda Castro y de verdad, o sea, eran cosas que yo iba porque mis hermanas iban, entonces me llevaban y ellas me cuidaban, no me tocaba que ir con ellas.
Entonces ya había tenido como algunas cosas, dije, pues de repente la pego acá, y como mi mamá me mandó a estudiar, metámonos a estudiar ciencias de la comunicación. Eso fue en el año 1993, y ya en el 94, que pongo el primer pie en una radio en FM, empezó creo que esa historia y esa forma de vida. 94. Incluso, sí, en el 94 fue donde estuve en la primera radio en FM, y incluso me acuerdo que mi madre me decía, ay, ¿por qué te metiste a estudiar eso? Eso no da dinero, y eso no sé qué. Y sin embargo, como era mi única opción en ese momento, fui el típico estudiante que no quería ni nada que tuviera que ver con el inglés, ni nada que con las matemáticas, ni carreras complicadas. Entonces ciencia de la comunicación era la mejor opción en aquellos tiempos. Así te lo pongo de esa manera. Fui ese típico muchacho y no sabía realmente. De hecho, hoy en día todavía tengo la curiosidad porque quise estudiar como un poco de psicología o ser médico o algo así. Eran cosas que me pasaban por la mente, y digo, ¿será que sería buen médico o un buen psicólogo el día de hoy? No lo sé, Nasir, pero lo que sí sé es que esta carrera de la comunicación me ha dado tantas satisfacciones, me ha dado tantas emociones, tantos momentos inolvidables. He conocido tanta gente hermosa como tú, como la gente que hemos conocido en el camino, y no, de veras no me quejo. De verdad ha sido fantástico el trabajar en radio, en trabajar en televisión, hacer anuncios, todo ese tipo de cosas que tiene la comunicación y específicamente la radio, me han dado muchas satisfacciones. La verdad te lo digo, hoy en día a mis 48 años no cambiaría lo que la vida me ha regalado, no lo cambiaría. ¿Qué les parece? Hasta la edad nos dio ya de una vez. Una vez. Antes de que se lo pregunten, mejor te los digo yo. 48. Mira, una cosa interesante. Entonces, el 94, ¿cuándo es que sucede pues ese momento en el que todos nos enfrentamos los locutores, ¿verdad? Ese momento frente al micrófono, cuando sabes que te van a escuchar millones de personas a la hora de abrir el canal de comunicación. Bueno, te sé decir de que, como tú sabes, como empezamos todos, empecé picando piedra. Entonces recuerdo bien, voy a mencionarlo porque es un personaje en la radio que siempre le he agradecido. Es don Otto Soberanis. Claro. Don Otto Soberanis estaba en ese proyecto, era el director en ese tiempo, en 1994, y me dijo, mire, me metió al estudio, ¿verdad? Yo todo nervioso, y me puso a leer unas notas del periódico, lo recuerdo bien. Casting, sí, okay. Llegué por un casting, por la recomendación de un amigo. Eso fue en el 94. He tenido un año, digamos, estudiando en la universidad. Hasta ese momento no había tenido un contacto formal con una radio. Y Otto me dijo, ay, mire, Raúl, me dijo, como que escucho algo, pero la verdad no me convence, pero ¿sabe qué? Si quiere, tengo un turno de 12 a 6 de la mañana, porque en ese tiempo la radio, tú lo recuerdas muy bien, era, y más esta estación de radio, era de cassette de 5 minutos. O sea, y cartucho. Entonces era cartucho. La radio no se podía quedar con, no existía el programa de computadora en ese tiempo. Entonces necesitaban a alguien que cubriera el turno de las madrugadas. Entonces ese fue Raúl Castañaza, ¿verdad? Ahí empecé, y como a los 2 meses de estar ahí cubriendo mi turno, mis desvelos, y bueno, ya te imaginarás todo ese relajo, me dijo, mire, le voy a dar permiso de que dé la hora. Yo recuerdo ese día, no lo voy a olvidar. Como a las 2 de la mañana me animé porque me dijo, ay, usted diga la hora, cada hora en punto. Y yo me recuerdo que hasta muda se quedó la radio porque yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque la diferencia de solo poner la música y los anuncios a abrir el micrófono y decir la hora, nunca lo voy a olvidar. Ese fue mi primer contacto, digamos, con un micrófono de manera formal, y el resto se me espantó el sueño toda la madrugada. Y que será, lo hice bien, será que me escucharon, cuántas me escucharían. Era una cosa impresionante, ¿verdad? Con el tiempo pues ya nos fueron abriendo más micrófono, ya pasé al día, y bueno, ya pasaron todas esas emociones, pero nunca voy a olvidar decir la hora a las 2 de la mañana. Creo que ni mi mamá me escuchó, pero para mí fue emocionante, ¿me entiendes? Ese fue mi primer regalo, de abrir un micrófono yo solo en aquella oscuridad, pero lo recuerdo muy bien porque agradezco muy bien a las personas que me dieron esa oportunidad, aunque sea a las 2 de la mañana y aunque sea una radio como era esa radio en ese tiempo, pero ahí empezó todo, ahí empezó la historia. ¿Qué radio era Metro Estéreo. La Metro. La Metro. Ah, pero la Metro para ese entonces era pues la era radio Metro, de la radio, pues, sí, o sea, Metro. Estar en la Metro era como, wow, estás en lo mejor de lo mejor del momento. Sí, empecé en una muy buena radio. Y estabas con ya locutores de experiencia, Otto Soberanis, ¿quién más estaba ahí? JJ Barrios. J. Barrios, sí. Estaba, bueno, creo que una chica se llamaba Lucy Fuchs, habíamos varias personas, habían varias personas que yo admiraba. Sí, yo admiraba
miraba ahí, pues Otto Soberanis, ¿verdad? Hay grandes programas, el Doctor también estaba ahí, Aleu, sí, una cosa impresionante, de verdad. Entonces yo me sentía intimidado. Entonces estar en la madrugada era un regalo, de verdad. Pero y lo aproveché. Aprendiste de ellos, estar cerca de ellos. Sí, claro, ellos eran una familia. La verdad que en ese tiempo la radio, creo que eso fue lo que me ayudó a mantenerme vivo, porque me dieron la bienvenida como una familia. Me acuerdo que cuando llegaban los de las 6 de la mañana solo me saludaban yo con mi cara de desvelo. Hey, mucho gusto, yo feliz de saludarlos a todos los que llegaban a hacer el programa matutino. Gracias, y luego por me iba la radio. Y luego ya escuchaba todo el día. Entonces yo lo sentía a todos mis amigos. Y al final se hicieron todos mis amigos. Entonces, pero sí, fue una familiaridad que yo siempre sentí en la radio. Y yo creo que eso fue lo que me motivó a tomar la decisión de quedarme en la radio. Porque me sentí en familia. Desde el principio me sentí en familia. Sentí que era parte del proyecto, aunque dijera solo la hora al principio, me sentía parte de los proyectos. Y ahí pues ya empezó toda esa historia y la evolución y bueno, tantas cosas que han pasado. Bueno, ¿qué te diré? Esa parte de la radio, pues obvio, todos los que vivimos la radio es como, por muy pequeña que sea nuestra participación, para nosotros es fantástica, es lo máximo que hiciéramos. Bueno, estás entonces en la metro. ¿Cuál es tu siguiente paso después de la metro? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuántos años estás ahí? La Metro estuvo en el año 1994, durante todo ese año estuvimos trabajando ahí, y incluso en ese mismo tiempo ya logré pasar a un turno después del morning show. Terminé el año, digamos, haciendo un turno como de 9 a 12. No, después del morning me tocó a mí de 9 a 12. Creo que alguien se fue y me tocó que cubrirlo y al final me quedé en ese horario y ya me quité las madrugadas de encima. Pero lastimosamente el proyecto terminó y de ahí en el año 95 nos movimos, casi todo el equipo de Metro nos movimos a lo que era la Fénix, que era el formato Fénix, de casi música nacional y todo eso. Todos nos movimos para allá. Otto Soberani nos agarró a todos como que éramos familia y nos dijo, nos vamos para allá. Vámonos, y nos fuimos todos para FM Fénix. Ahí estuve un año más en FM Fénix. Y luego pues ya pasé a otro proyecto más importante que fue Radioactiva, que ya fue donde creo que empezaron las responsabilidades más grandes. Radioactiva de Alius. Exactamente. ¿Verdad? Estamos hablando en 1996. Ahí empezó la historia más fuerte de todo este. Es que esa etapa de la radio, vamos a recordar un poco en la radio ahí. Tal vez movemos la pantalla para que pueda ver nuestro querido amigo. Tenemos ahí algunas cosas que vamos a recordar y que ustedes puedan ver. Nos atrevimos a meternos a tu Facebook. No. Okay. Y encontramos ahí esa historia de la que estamos hablando hoy, de la radio. ¿Y por qué es que yo les digo que Raúl, yo no sé cómo le hacía a Raúl, ¿por qué tienes fotos con un montón de artistas? Mira, por ejemplo, mira, con Faye, pues. Sí. ¿Sabes qué? No sé por qué, alguna razón, algo me lo dijo, la historia me lo marcó, no sé qué sucedió. Yo siempre tuve, y en ese tiempo las cámaras eran de rollito aquel que se corría y todo, entonces yo no sé, no tenía ni hasta muchos recursos. Mónica Naranjo, que amo esa fotografía, por cierto. Mónica Naranjo, de las mejores, espérate, no vayas tan rápido, tranquila. De las mejores fotografías que amo, todavía la comparto, incluso la cargo en mi celular, nunca la he dejado. Mira, y estás con 8 ahí. Tenía pelo, dilo como es, Nasir. Tenía pelo. Raulito, mira, estás re chavito. Sí, eso era Radioactiva, precisamente. Ahí empezaste la etapa con Radioactiva. Sí, esa es Radioactiva. Radioactiva ya fue ese acercamiento con todos los artistas, a viajar. En ese tiempo se viajaba muchísimo porque no habían redes sociales. Entonces no era como, hagamos phoners, creo que habían en ese tiempo. Pero si no, te tocaba que ir a México, a los países a encontrar. Ahí Mónica Naranjo, si estamos en el salón de protocolo del aeropuerto, que por cierto venía con su segundo disco y solo nosotros llegamos a recibirla, no llegó nadie más. ¿Nadie más? No, nadie más llegó a recibirla, y así muchos artistas, incluso Shakira era otro artista, Shakira es otra artista que nadie llegó a recibirla, solo nosotros, porque ¿estamos hablando qué año? 96, 97, por ahí estamos hablando. Mira. Esos 2 años fueron de mucha visita de artistas, pero Radioactiva tenía un formato que le permitía a estos artistas entrar. ¿Tú eras el director de la Radioactiva? En ese tiempo todavía no fui director,
de hecho yo en Radioactiva no fui director. Entraste como locutor. Era de locutor cabina. y productor, exactamente. Ah. Tenía un programa, producía un programa y aparte era locutor de cabina. Entonces sí tenía como eso. Bueno. Este es más reciente. Sí, esto es algo un poquito más reciente ahí. Pero busquemos las otras que tenemos de los artistas. Donde estoy con pelo, amiga, ahí. Esas son las referencias. Acá, donde tiene pelo y donde está. Esa es otra, ya la siguiente faceta de lo que se convirtió en Radioactiva, que fue Vox FM, ajá, ¿verdad? Ahí está Carlos Ponce. Eso fue ya 1997. Ajá. Ya fue 97. Radioactiva arrancás entonces. Sí. Llegás con... yo siempre te he visto que sos un chavo con proyectos. Siempre tu rollo ha sido, tengo un proyecto, tengo una idea. No te mueve tanto como un turno en cabina. Uh-huh. Siento que así era parte de tu carrera y así sigue siendo, Raúl. Sí, lo que creo que me ayudó es que también le di parte a lo que fue como al lado administrativo de la radio, ¿sabes, Nasir? Yo creo que ese fue siempre un fuerte que me mantuvo, porque de hecho cuando con los años llegué a Sideral, lo recuerdo bien que el director de Sideral me llama, y yo estaba en Vox FM y me dice, mira, me interesa una persona como tú no eres el mejor locutor, me lo dijo claro en mi cara, tú no eres el mejor locutor del mundo, me dijo, pero manejas esa radio, tienes algo ahí adentro. Exacto. Ya me han contado que tú eres la columna vertebral de lo que está pasando ahí, promociones, eventos, artistas, todo lo que está pasando ahí, tú lo manejas, te quiero acá, ¿cuánto quieres? Bueno, y ahí ya no te cuento cuánto negocié, ya me fui de allá para allá. Pero esa parte, quédate ahí, que no importa que nos hayamos brincado, quédate en esa parte porque me interesa esa parte. Para ese entonces, en Guatemala, esto era algo que pasaba constantemente. Sí. Las estaciones de radio que así que se robaban a los mejores elementos que sobresalían en otra. Casaban, exactamente. Y a mí no me casaron por locutor, no. O sea, porque no era de los buenos. Realmente nunca me consideré un locutor, wow, que Raúl Castaña sea de los mejores. No, o sea, han habido siempre mejores voces. La tuya, por ejemplo, impresionante, una voz increíble, ¿verdad? Yo nunca tuve esa voz radiofónica y eso, pero me involucré. O sea, amé la radio tanto que me involucré en lo administrativo, en promociones, en logísticas. Entonces, eso me hizo fuerte. Y yo creo que eso fue lo que logró mantenerme en la radio. Y aparte, bueno, que haga su turnito para que sea feliz. Entonces, al final fue eso. Pero la vida tiene sus momentos y uno debe disfrutarlos. Y yo creo que entonces ya en Vox FM, de hecho, me convierto en director de Vox FM, ¿verdad? Tú llamas a director de Vox, es cierto. Sí. Pero es que de las cosas que podemos decir de Raúl, mira esto, porque sí. Eso a mí me gusta cuando estamos hablando con mis amigos, así como contigo en ese instante, esas cosas que van pasando. Empiezas a estudiar comunicación. Bueno, dices, aquí no tengo mate, no tengo esto, sí. Aquí me voy. Vas a la radio, le entras al turno, te avientes, bueno, está bien, le entro al turno. Madrugadas, bueno, y de ahí te quedas en un turno bueno. Te cambian el horario. Viene la otra oportunidad con Motos Soberanis y luego viene la oportunidad con Activa. Tú ahí, con Radioactiva, empiezas a hacer cosas. Uh-huh. Cosas que no habías hecho en las otras estaciones de radio. Totalmente. Que obviamente que tú ya las traías. Por ejemplo, la intuición. Tú manejas eso y creo que son de las cosas que es ese olfato radiofónico, es ese olfato radial al marketing de la estación. Uh-huh. Y los artistas, por ejemplo, buscar los artistas, saber que ahí están, mira, súper famosos, y tú dices, nadie llegó ahí, nosotros ya estuvimos. Sí, es cierto. Y esas cosas, de las cosas buenas que ibas logrando y que otros descubrían en ti, como lo que pasó con Yossi Sideral. Uh-huh. Tuviste entonces la oportunidad de dirigir la Yossi. Pues nunca llegué a dirección, pero sí tuve la producción del programa matutino, la verdad, fui productor, tuve mi programa por las tardes y mi turno en cabina, o sea, había muchas cosas. Lo que quería realmente el director de Sideral, lo recuerdo muy bien y me lo dijo claro, y me gustó su honestidad. Ajá. Y por eso cuento la anécdota, porque creo que cuando la gente te habla transparentemente, tú entiendes y tú aceptas las condiciones. Y él me dijo, quiero debilitar ese proyecto porque nos está haciendo cosquillas, me dijo, y traerte acá significa
significa eso, ¿verdad? Y yo tal vez acepté ese juego, porque obviamente como parte del crecimiento, Sideral siempre había sido una meta a llegar, ¿verdad? Y que te llamaran y que te ofrecieran el doble de sueldo que tenías en la otra, era una oportunidad, o sea, era ahora o nunca. Posiblemente si yo hubiese dicho que no en ese momento, quizás nunca hubiera regresado a Sideral. Yo estuve 3 etapas en Emisoras Unidas, entonces creo que sí, el trabajo al final habló por mí al final, después de toda esta etapa. Fui llamado por una razón justificada para el director, pero al final creo que mi trabajo habló por mí y me gustó al final el proyecto. Y siempre había querido estar ahí, entonces lo logré. Era mi meta radial llegar a esa estación de radio que yo escuchaba cuando era adolescente, cuando era joven. Esa radio ya existía, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la idea al final de lograr tus metas, ¿verdad? A veces tienes que sacrificar unas cosas por otras, pero sin embargo me fui así cuando me fui de Vox FM. Me dice, ¿verdad? La dueña de estas radios, y me dice, mire, nunca más lo voy a aceptar acá. Y al final también trabajé 3 veces ahí, o sea, en 3 etapas regresé, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho de que aunque me vaya en no condiciones muy buenas, tu trabajo tiene que hablar por ti, ¿verdad? O sea, lo que tú haces tiene que hacer una diferencia. Y yo creo que al final eso fue lo que me mantuvo, como te digo, vivo en la radio durante tantos años. No sé qué sea, al final tú le llamas intuición, pero quizás es perseverancia, deseo, amor por la radio, no sé cómo le pueda llamar, pero de verdad me dediqué a la radio. De hecho tuve que dejar la universidad, no terminé la carrera técnica, nunca me gradué de licenciado en comunicación, porque la radio me absorbió totalmente, ¿verdad? Pero no me arrepiento, o sea, realmente fueron los años maravillosos de la radio. Tuve que esforzarme, tuve que estar ahí de 6 de la mañana a 8 de la noche todos los días para lograr estar ahí, entonces no me arrepiento. Pues eso es lo fabuloso. Y para ese entonces, ese tema como le nombras, casarlos, ¿verdad? Viviste esa etapa. Creo que todos, cuando ese movimiento empezó, hubo esas oportunidades escalonadas donde las empresas radiales ofrecían un jugoso salario y uno decía, wow. Hoy te pregunta, mire, ¿cuánto puedo ganar? Ni hablemos, ya le vieron la carita. No, aquí le vamos a ver. Bueno, pero sí se vivió. Nosotros creo que fuimos afortunados de vivirlo. Raulito, tuviste esa gran oportunidad. Regresemos entonces a la parte donde empieza Vox FM. Vox FM fue un concepto que lograron negociar muy bien los de esta frecuencia que desaparecen Radioactiva y entran con Vox FM. Vox FM era una franquicia mexicana que se estaba expandiendo a lo largo de Latinoamérica. Entonces en algún momento llegó a la radio donde nosotros estábamos. Todos manejábamos en ese tiempo el formato de Radioactiva como rock. Entonces de hecho la mayoría que estaban en Radioactiva se fueron, ¿verdad? Y a mí también me dijeron, bueno, ¿se queda o se va? ¿Verdad? Pero yo ya manejaba administrativamente cosas de coordinación en Radioactiva, no era el director todavía. Entonces me dicen, o se queda o se va, solo que esta es un formato pop, vamos a tocar Mónica Naranjo, vamos a tocar Faye, vamos a tocar a Carlos Ponce, vamos a tocar, olvídese del rock, se queda o se va. Y nosotros todos peludos en aquel tiempo, ¿verdad? Con pelo largo. Entonces yo decidí quedarme, decidí aceptar el reto de pasar de Radioactiva a Vox FM, cambiar formato, y de hecho después me quedé así en ese formato. Soltar la garra, ese soltar. Sí, o sea, era un parámetro en ese tiempo, ¿verdad? Entonces todavía algunos amigos de esa época me reclaman, no, que nos dejaste, que no sé qué, pero realmente acepté el reto y fue un crecimiento increíble, porque pasamos de entrevistar a artistas nacionales a irnos a festivales como Acapulco, a irnos a festivales como Viña, o sea, realmente había presupuesto para eso, era la única forma de cubrir a los artistas. Entonces, ¿cómo era que se llamaba el evento de Acapulco? Acapulco, Festival Acapulco. Fui en el año 97, fui en 98, fui en 99 a cubrir, a entrevistar artistas. Muchas de esas fotos son de esas épocas. Entonces, estuviste en Viña del Mar también. Estuve en Viña. Wow, entonces fui a cubrir conciertos de Eros Ramazzotti a Venezuela. Enrique Iglesias tenemos una con Enrique, ahí hay una con Enrique. Esa fue en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, te digo, o sea, era el momento de hacerlo y el formato permitía eso, porque nos daba la apertura. Éramos Vox FM, una franquicia internacional que nos permitía, viene de Vox, que pase adelante.
Entonces a cualquier país que llegábamos identificados era una cosa. Entonces creo que Guatemala, y por eso Vox FM hizo lo que hizo, y por eso creo que Sideral se sintió intimidada en ese tiempo, porque realmente estábamos comiéndoles el mandado, porque la franquicia se los estaba comiendo, porque teníamos acceso a todo, a todos los festivales, a todo lo que estaba pasando con los artistas de moda. Y entonces, y Raúl Castañas estaba. Me convertí en protagonista y nunca solté mi cámara ni mi lapicero para mis autógrafos. Yo tengo mis autógrafos, todos los guardo con mucho cariño, y mis fotografías. No sé, no me preguntes cómo las guardaba o las iba archivando en ese tiempo, no sé cómo le hice, pero las conservo. O sea, sí hice un buen archivo de todo y hoy las comparto como los jueves de los famosos TBTs, ¿verdad? Ahí lo tenemos con Marcos Yunas, creo que estás ahí. Sí, Marcos Yunas también. En el lobby de Radio Grupo Alias. Exactamente. Ajá. Ahí está, aquí está, mira. A ver, sí. Ahí está. Ajá. Sí, ahí bien. Estamos estás en el lobby, justamente. Sí. Mira, con Marcos Yunas. Sí, todo eso son los 90, ¿verdad? 96, 97, que justamente los artistas llegaban a las cabinas porque no había otra forma de promocionar su música. Entonces, y teníamos formatos de radio que nos daban esa oportunidad. O sea, éramos radios que sonaban, que estábamos de moda, que hacíamos cosas. Ahí está la de Enrique Iglesias. Esa tengo una anécdota muy chistosa. Abrazado, güey, qué nivel. Sí. ¿Sabes qué? Esa es una anécdota muy chistosa y se la voy a contar porque justamente ahí iba yo con las anécdotas. De los desafíos nazis. ¿Sabes qué pasó? Iba a venir Enrique Iglesias y Eduardo Liu me dice, fíjese que él era el promotor del concierto de Enrique Iglesias en Guatemala, en su tour Vivir, me acuerdo. Y me dice, fíjese que nos estamos vendiendo porque hay un rumor que decía que Enrique Iglesias prefería besar una vaca que una guatemalteca. Me dijo, necesito que se monte a un avión y le vaya a preguntar a Enrique si lo dijo o no lo dijo, porque necesito vender este concierto. Y así que por favor prepare su maleta y se va el día de mañana. Él va a estar en Costa Rica, va a hacer concierto allá. Era como una semana antes del concierto en Guatemala. Y me dijo, necesito que se vaya y le pregunte. Entonces yo, imagínate, ¿verdad? O sea, yo le quería preguntar miles de cosas, pero la misión mía era preguntarle si él había dicho eso. No bajaste rápido, ahora, es que eso está bueno. Espérate, mira, es que con esto es como que contame todo, porque está bien, te llaman y te dicen, vas a ir con Enrique. Sí. ¿Qué pasó en ese instante que te dicen, vas a ir con Enrique Iglesias? ¿Cómo te sentiste? Pues como realmente vivíamos la radio al máximo, yo dije, bueno, vamos, o sea... Así era normal, no pasa como que... No, y me dijeron, eres tú el que lo tiene que hacer, así que te tienes que montar en un avión y irle a preguntar porque necesito mover este concierto. Esa es tu misión. Pregúntale lo que quieras, pero necesito que me mandes la respuesta donde él dice y desmienta eso, porque si no, no voy a vender este concierto. Y entonces me acuerdo que fui al concierto, fue en San José, en el Estadio Nacional de San José. Fue increíble el concierto. Luego me fui yo a mi hotel, de mi hotel me llegaron a recoger. Esa entrevista fue como a las 3 de la mañana. Después él llegó a cenar a su hotel, me llevaron a su hotel, hasta que el señor terminó de cenar, ya me recibió, ¿verdad? Y entonces ya pude hablar yo con él, eran como las 3 de la madrugada, después de su concierto. Sí, me tocó que esperar, pero yo tenía que cumplir mi misión, ¿me entiendes? Y vaya que él te esperó también. Él ya estaba enterado de que yo iba, ¿verdad? Entonces me recibió el manager, agarra mi cámara, me empieza a tomar fotos y no me tomaron como 30 fotos con Enrique Iglesias, no me tomaron una, por eso estábamos viendo de un lado para otro y al final le empecé a preguntar, ¿y qué tal Enrique? ¿Y cómo está el tour? Ya te imaginas, ¿verdad? Lo envolví un poquito en preguntas como muy casuales que ya ni me acuerdo qué le pregunté y al final le digo, Enrique, tengo que hacerte una pregunta, esta es seria, es cierto que tú dijiste que preferías besar a una vaca que a una guatemalteca y se me queda viendo. Dije, ahorita me sacan de acá, ¿verdad? Y me dijo, no, mi hermano, ¿cómo va a ser eso? Yo amo a las mujeres, tengo amigas que son de Guatemala y entonces ya, me liberé. Y yo solo me aseguré que la grabadora estuviera funcionando y lo grabé, ¿verdad? Lo grabé y todo, y ya después nos despedimos, muy, muy coloquial y viene y toma mis anteojos, ahí tengo gafas, él toma mis anteojos y me dice, quiero hacer algo contigo porque te atreviste a hacer algo que no me habían preguntado, me dice, y tuviste el valor de venir hasta acá para preguntármelo. Necesito que me des tus gafas, me dijo, y se le di mis gafas y pidió un marcador y me dibujó unas pestañas en las gafas y me dijo, esto solo se lo hago como broma a mis amigos, me dijo. Voy para Guatemala, me dijo. Si tú no tienes esas pestañas grabadas en tus gafas, no te doy entrevista, me dijo. Entonces yo pasé una semana con mis anteojos, con unas pestañitas dibujadas, porque Enrique Iglesias me las puso, ¿verdad? Entonces todo el mundo se reía de mí. ¿Y seguiste usando los dientes? ¿Los guardaste? No, si yo usaba lentes, en ese tiempo no había lente de contacto.
Exacto, y yo siempre he sido como medio cieguito, entonces son parte de mí desde los 7 años, entonces no me los quité. Pasé una semana cuando me vio a la semana siguiente, ya venía para el concierto en Guatemala, me ve Enrique y cuando me ve, hermano, que no sé qué, tú vas primero, y me llama. Y me dio la entrevista, primera entrevista en el aeropuerto me la dio a mí. Entonces fue una cadena de sucesos con Enrique que los recuerdo muy bien, o sea, es una anécdota muy bonita. Y ese momento que te diga el artista, que te diga, tú, vení, o sea, es como que... hola, muchacha, perdone, ¿verdad? Y para ese tiempo sí, habíamos 40 periodistas en la sala de protocolo. Entonces, cuando él me ve y me llama y me abraza y me dice, ven, platicamos contigo primero. Entonces, fue como un reconocimiento. Al final, todo lo que sucede, creo que es la energía, es parte de... Y así te podría contar, pues, muchas anécdotas, pero esta con Enrique Iglesias es muy especial y siempre la voy a recordar porque fue un momento, fue un desafío, ¿verdad? Fue un reto, pero al final se convirtió en una historia gratificante, una anécdota para poder contar el día de hoy. Fantástica. Sí. Yo iba a las anécdotas porque justamente para eso seleccioné las fotos. Okay. Porque yo las seleccioné porque quería que me contaras cómo había sido esos momentos y qué tenías que contarnos de esa situación, por ejemplo, con Mónica, con Mónica Naranjo, con Faye, pues quien para ese entonces eran artistas de renombre, muy famosas, eran las que estaban sonando, todo el mundo andaba vestido como ellas, se peinaba como ellas, o sea, era la moda. Claro. Y tú tenías esa oportunidad de estar con ellas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fantástica esta anécdota de Enrique Iglesias. Vamos a ir a una pausita que nos manda nuestro horario y al regresar tenemos más anécdotas y tenemos más sorpresas en la etapa de la vida increíble de Raúl Castañaza. Hoy tenemos acá a un joven, a un niño que no se dio nunca por vencido y que alcanzó las metas, que sigue triunfando, que sigue buscando el éxito, que sigue alcanzando propósitos. Y bueno, aquí está, lo tenemos hoy en Radio Centroamericana. Nuevas son cada mañana. Ya volvemos, no se vayan. Y es que cuando nos reunimos a hablar de radio, la verdad, eso no para, es increíble. Susan Benítez acaba de venirnos a hacer un break y a hacer recuerdos, Raulito. Fue mi jefa, Susan Benítez. Fue tu jefa también. Sí. Y no hablemos de esa anécdota, porque esa... Sí, tiene su lado B. Pero fantástico. Estábamos en esta etapa donde estás haciendo lo tuyo ya. Sí. Empezás a tomar liderato y tenés poder después de lo de Enrique Iglesias, ese momento tan crucial de hey, tú pasa, y pasás todos los periodistas que estaban esperando la entrevista con él. Y bueno, viene tu etapa nueva de la radio, Raulito. Estabas ya en Vox FM y era una nueva marca que estaba haciendo, como tú dices, una revolución creativa, producción, cabina. Hubo una gran inversión, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que le ayudó, ¿verdad? A Vox FM a hacer, porque tuvimos un bus que transitaba la ciudad, ¿te acuerdas del bus de Vox FM? Ahí llevábamos artistas, así teníamos nuestro propio control remoto, las demás radios nos envidiaban, en ese tiempo teníamos control remoto, podíamos salir a la calle, había mucho, o sea, las marcas se volcaron ante ese concepto, entonces había mucha plata para invertir, podíamos hacer promociones, podíamos llevar a 10 personas a un concierto a otro país, podíamos hacer miles de cosas. Entonces, imagínate qué tiempo tenía yo, ¿verdad? Manejando el concepto como director, no podía, o sea, realmente teníamos que armar promociones, manejar al personal, ver todo lo que era la logística de la radio. Entonces yo vivía en la radio, realmente habían días que tú estuviste en esa empresa, había un cuartito hasta allá al fondo, a veces nos tocaba que quedarnos a dormir ahí, porque al otro día había que hacer algo a las 6 de la mañana, entonces ¿para qué nos íbamos a ir a la casa? En ese tiempo, ¿cuál carro, verdad? Entonces, era así, era bien complicado, pero de verdad te digo, yo recuerdo esos momentos tan especialmente porque digo, ¿en qué momento pasamos de los 90 a los 2000? Porque se fue tan rápido, fueron tantas cosas por hacer, que de veras un concepto muy interesante. Y luego pues ya te contaba que ya me voy al sueño de todos, que era Sideral, ¿verdad? Y ahí ya entro en otro estatus totalmente, una empresa que realmente se manejaba muy diferente a lo que venía manejando. Me duplican el sueldo, yo muy feliz,
feliz, obviamente. Hice muchas cosas en esa etapa. Ya no era lo mismo con los artistas, era como más cabina, más producción, pero sí, era la radio, ¿verdad? Era la radio donde yo quería estar, lo había soñado, lo logré, y entonces después empezaron a mí algunas preguntas de qué voy a hacer ahora. Y ahí es donde empiezo otra vez a navegar en los mismos conceptos y a pasar por donde ya había pasado antes, porque pues eran las opciones que había, pero sí podíamos ir negociando de una cosa a otra. Esa era la época en donde podíamos negociar, tú lo dijiste hace un rato, y de verdad así era, y era bonito poder hacerlo. Se podía hacer eso, era fantástico, hasta uno se sentía así como que ¡wow! Importante, claro, claro, esas reuniones donde decían, no, tú esto, me sorprende, sí, como tú dices, esa forma en que te abordan a ti, dices, mira tú esto, pero en esto eres bueno, genial. Exacto. Y lo demostraste, Raúl. Estás liderando marcas importantes radiales, y regresas de nuevo, como tú dices, vuelves a las empresas. O sea, tú regresaste. En Central de Radios también estuviste. Central de Radios sí estuve, solo pasé por el concepto que se llamó Estatus, ¿verdad? Luego con los años regresé ahí a Central de Radios también, al concepto de Disney, también estuve allí. Exacto, estuve una temporada como de un año más o menos en Radio Disney. Fueron como las 2 etapas donde estuve ahí en Central, ¿verdad? Y la otra radio que hablamos fuera de micrófono, que bueno, nunca logré entrar porque pues no me dejaban, no era la voz para una radio como ese formato, pero bueno, o sea, realmente todo ha sido muy bonito. Esta etapa de la locución, sé que se te ha dado más este tema de dirigir, ¿verdad? Orquestar las estaciones de radio. En tu fascinación de la locución, podemos decir, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer como locutor que no has cumplido todavía, que tienes en plan por hacer? Fíjate que no sé, realmente no te podría decir, porque de verdad la vida me ha dado la oportunidad de hacer de todo. O sea, te soy sincero, si me preguntas así, ya regresando un poco al presente, me gustaría regresar a hacer una radio juvenil, ¿verdad? Y hacer cabina nuevamente y presentar a esos artistas de esta época. Me encantaría, o sea, porque realmente creo que eso al final fue lo que me daba ese lado feliz de la radio, ¿verdad? Claro. La plata me la ganaba administrándola, armando promociones, haciendo cosas, dirigiendo marcas, lo que tú quieras, pero la cabina siempre fue algo bien importante, ¿verdad? Lo desvaloricé en esa época de crecimiento porque el lado administrativo me dio la oportunidad de crecimiento, pero la cabina siempre fue especial, ¿verdad? Siempre hacer lo que te gusta, recibir ese feedback de la gente, de los saludos, de los artistas. O sea, realmente yo creo que eso no se quita nunca, eso es como un vicio bueno, ¿verdad? Querer hacerlo. Entonces nunca lo dejaría de hacer. Me encantaría volver a hacer un programa de ese tipo, juvenil, digamos, con música pop. Me encantaría, porque ese soy yo, ¿verdad? Y dejé de ser rockero y el pelo se me cayó por algo, así que me quedé en el formato pop. Por castigo. Pues como sea, lo acepto, no importa, no pasa nada. Igual mi esencia no ha cambiado, que físicamente se han pasado los años, pero te soy sincero, me encantaría, si hoy me lo pusieran como un deseo, me encantaría hacer un espacio de música donde yo pudiera expresarme, hablar de todos estos artistas que conocí, las anécdotas, la música, presentar la música, saludar gente. Me encantaría volver a eso. Imagínate, Raulito, todo eso que tú lograste en ese momento, esos contactos, esos artistas. Como tú dices, fuera ahora que hay redes sociales, que en un instante estás en el mundo, en un instante, porque esas fotografías no las podíamos mostrar. No, esas no las podrías mostrar. Claro, yo ahora miro tus TVT y digo, ese Raulito, digo yo, qué pilas. Y siempre digo, ahora a ver con quién va a sacar, ¿verdad? Y siempre estás ahí, buenísimo. Y creo que es algo fascinante. Luego de esta etapa, porque yo te veo triunfador, alcanzando sueños, incluso llegándote y sorprendiéndote la vida con cosas para las que tú no esperabas, que tú no sabías que estabas capacitado para eso, ¿verdad? Pero las tomaste y descubriste que podías hacer magia con todo eso, que es un don que tú traes. Luego dejamos de escuchar a Raulito un tiempo. ¿Dónde está Raulito? No está en las radios, no está en la televisión. Y aparece Mentalidad Correcta. Cuéntanos, Raulito.
Bueno, en la búsqueda de muchas cosas, me voy yo viví varios años en Estados Unidos primero, me voy allá tuve también oportunidades en rollo de comunicación, entro a una radio en AM también. Hice radio allá, de hecho también trabajé, yo vivía en Reno, Nevada, y ahí también trabajé, logré entrar al canal de Univisión de Reno, Nevada, en donde pues empiezo como voz comercial, ¿verdad? De algunos anuncios, y mira, ya termino haciendo todos los reportajes del noticiero, entonces fue una aventura muy bonita. No tenemos fotos de esas. No tengo. Hay claro, algunas, pero regularmente no. Pero sí tengo, digamos, los materiales y todo eso, los guardo con mucho cariño. Y regreso, después de como 4 o 5 años de estar en Estados Unidos, regreso a Guatemala nuevamente a trabajar en una etapa de radio. Esa fue la primera vez. Pero para irte contando y especificando un poquito tu pregunta, luego después de algunos años, ya en el 2013-2014, que empiezan como a cerrarse otra vez nuevamente las oportunidades en radio, decido nuevamente irme a Estados Unidos. Entonces, con la misma intención de volver a abrir campo, de volver a estar en la jugada, como decimos nosotros, buscar esa gran oportunidad, y por azares del destino me veo involucrado en una situación un poco incómoda, un poco difícil, que no comprendía qué estaba pasando. A mí no me gusta siempre hablar en la forma resiliente en la que hablo. Nunca me gusta echarle la culpa a nadie, porque al final los seres humanos tomamos nuestras propias decisiones. Pero bueno, lo voy a resumir de esta manera, ¿verdad? Me vi involucrado en una situación un poco incómoda, en donde llego a parar en un centro de reclusión, ¿verdad? En donde me involucran en un caso difícil, y paro haciendo 5 años de prisión en Estados Unidos. En Estados Unidos, así Raulito. es, exactamente. Lo cuento honestamente, la gente lo sabe, yo nunca he dejado de mentir, ¿verdad? Tocó de esa manera, creo que la vida me puso a prueba, ¿verdad? Sentí mucha decepción de mí porque no había tomado una decisión correcta. No me costó entender por qué estaba yo involucrado en algo que no debía, y al final acepté el proceso, ¿verdad? Acepté el proceso tal cual llegó a mi vida, estando en Estados Unidos. Pues no, empezó ese proceso, fue de 2014 al 2018, ¿verdad? Por el caso, que no vale la pena comentarlo, me dan 5 años, ¿verdad? Para estar recluido. Y entonces paro en Carolina del Norte, y ahí hago mi mayoría de mi tiempo. Al final de Reno vas a Carolina. Sí, al final paré en Carolina del Norte haciendo ese tiempo, pero al final te digo, pasé un año de ese tiempo, esos 5 años, pasé reflexionando mucho qué iba a ser de mi vida, y incluso mientras llegaba la sentencia y a ver qué iba a pasar conmigo, entonces había muchos movimientos, muchas cosas. Yo estaba emocionalmente inestable porque no terminaba de entender por qué a mí me estaba pasando eso, por qué estaba yo allí. Fueron muchas preguntas, sentí que todo lo había perdido todo, ¿verdad? Mi historia, mis logros, todo pensé que lo había perdido. Entonces inicié un proceso como de reseteo total, ¿verdad? De cero, hasta que yo, como al año de estar ahí, me hice la pregunta, dije, bueno, aquí hay 2 opciones: o aprovecho el tiempo acá y me reinvento ahora, o me dejo llevar por lo que yo veo acá, ¿verdad? Había mucho negativismo, todos los temas eran de temas de delincuencia, o sea, platicas con gente que está involucrada en muchas cosas. Entonces dije, aquí tengo que tomar una decisión: o me reinvento y yo aprovecho mi tiempo, o sigo este camino. O sea, tenía 2 opciones, y ahí es donde empieza el proceso de mentalidad correcta. Cuando llego a hacer mi tiempo, empecé a buscar los programas que habían dentro de la institución, y apareció un programa que se llamaba Doing Time with the Right Mind, que era haciendo el tiempo con la mentalidad correcta, que prácticamente eran sesiones de grupo que hacíamos con compañeros para hablar de nuestros problemas, de nuestras familias. Eran 2 etapas que había que pasar en el programa. El programa me fascinó inmediatamente. Yo dije, bueno, esta es una forma. Aparte de eso, me puse a estudiar, ¿verdad? Saqué el GED, bueno, yo regresé después de los 5 años con 50 diplomas bajo el hombro, bajo el brazo. 50 sí, diplomas. Me especialicé en limpieza de pisos, me especialicé en computación, me especialicé en conducción hasta de camión. Yo manejé camión, hice todo lo que tenía que hacer, Nasir, porque yo decidí que yo me tenía que reinventar, tenía que encontrar mi nuevo camino, y esa era la única forma que lo podía hacer. O sea, tenía que aprovechar mi tiempo. Yo no quería que luego de esos 5 años se dijera, Raúl Castañaza, y no por lo que fuera a decir la gente, sino porque cuando me preguntaran ¿qué hiciste?,
yo dijera, no, pues aquí te lo puedo mostrar, aquí está todo lo que yo hice, ¿verdad? Entonces no perdí mi tiempo, yo no quería sentir que había perdido mi tiempo porque venía de etapas de trabajo muy arduas, entonces me sentía sin nada que hacer. Y este programa del DTRM que se llamaba, me daba la oportunidad como de interiorizar, de saber, de examinarme. Todos nos examinábamos, éramos un grupo como de 20 personas que semana a semana teníamos que reunirnos y lograr llegar a un proceso. Nos hacían un test a ver si realmente habíamos entendido cuáles eran las filosofías del programa. Y bueno, al final se va la persona encargada del programa y me dice, Raúl, yo veo en ti a la persona que se puede quedar encargada de este programa. ¿Y por qué? Veo liderazgo, veo aceptación, veo que estás dispuesto a cambiar tu mente, a aceptar lo que te está pasando y ayudar a otros. Y entonces ahí empieza el reto dentro de esa institución. Y acepté el reto de quedarme con ese programa. Al final éramos grupos de 10, 15 personas que se graduaban, ¿verdad? Era un proceso de 3 meses, se graduaban 15, 20. Te lo digo sinceramente, la última graduación que yo hice, gradué 200 personas, 200 latinos recluidos haciendo el programa. Fue una cosa maravillosa. Por favor, démosle un aplauso a Raulito. Raúl, de verdad, estoy impresionado por esto, de verdad. ¿Cuántas personas se enfrentan a una situación así y se echan a perder, al abandono? Sí. Las familias, ¿verdad? Que en ocasiones incluso les pueden hasta dar la espalda. Claro. Y eso ¿cómo viviste tú esa parte? Tu fortaleza, ¿dónde la encontrabas? Porque imagínate, tú hasta allá, tu familia aquí en Guatemala, y decides tú decir, no, yo no voy a desperdiciar mi tiempo. Claro. Aquí están mis diplomas, los traes. No, aquí traigo el machote de lo que va a ser mi libro, pero luego de eso te voy a contar. Ok, wow. Solo quería compartirte el pensamiento que empezó a cambiar mi vida dentro de ese programa, que creo que es como podemos iniciar a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Yo lo analicé muy bien y me puse a pensar cuando esta es una afirmación, así le llaman ellos. Esta es una afirmación que usan incluso en Alcohólicos Anónimos, incluso, pero aquí la modificaron como para poder interiorizar acerca de cómo nosotros podíamos manejar nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces esa era básicamente lo que manejábamos, pero la afirmación dice lo siguiente, dice, ¿podría encontrar yo la paz dentro de mí para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para saber que soy yo mismo? Esa es la afirmación. La estaba buscando, pero la sé de memoria, obviamente. Ya me di cuenta. Es parte de mí, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, era esa afirmación, esas pocas frases, había que analizarlas, había que profundizarlas y cada sesión era un tema para profundizar eso. Entonces decía, ¿podría encontrar yo la paz dentro de mí para aceptar las cosas que no puedo cambiar? Estar allí era una realidad que no podía cambiar, que tenía que aceptarla para dar el siguiente paso. Claro. Entonces ese era un proceso muy difícil. Entonces tenías que poner en la balanza a qué tengo, qué no tengo. No tenía trabajo, no tenía plata, mi familia muy lejos, ¿verdad? Yo en Carolina del Norte, mi familia en Guatemala. Mis amigos no sabía si existían o no existían. Mi carrera, por ende, o sea, no sabía si iba a quedar en el limbo o no sabía. O sea, realmente no tenía nada. ¿Sabes qué me tenía? A mí mismo. Claro. Entonces, el trabajo de interiorizarte a ti mismo y de empezar a evaluar todo lo que tu vida había sido antes de eso y de los logros y de lo que tenías y lo que no tenías y poner todo eso en una balanza fue un proceso que creo que Raúl Castañaza necesitaba. O sea, hoy le agradezco a la vida haberme puesto en ese lugar, porque yo ya puse en la balanza, ya sé que es estar en un lugar en donde solo te tienes a ti mismo para salir adelante. No tienes ni la radio, ni tus amigos, ni plata, no tienes nada. Entonces, a sacar las cualidades de donde están escondidas, donde tú mismo las escondiste. El valor de lo que tienes que empezar a revalorizarte y encontrar esas herramientas, redescubrirte y redescubrir en otros la potencialidad que tienen también, porque no se trataba solo de encontrarme a mí mismo, sino decirle a otros, bueno, tú y yo estamos acá, vamos a pasar 5 años aquí juntos, ¿qué vamos a hacer? O nos vamos allá le decían la yarda, al patio, a jugar fútbol todo el día, o a platicar de cualquier cosa, o nos ponemos a estudiar, o a lamentarte, o a lamentarte, o a decir que ya no te quieren, que ya no tienes esto, que perdiste plata, que no.
O nos ponemos a trabajar en algo. ¿Qué vamos a hacer? Pongámonos metas, pongámonos objetivos. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de acá? ¿Cómo vas a recuperar a tu familia? ¿Cómo vas a recuperar tu estatus? ¿Cómo vas a recuperar tu trabajo? Y entonces nos poníamos, llegar a ese punto real en tu vida es bien difícil y te lleva años. Pero yo lo pasé, el proceso completo. Le agradezco a la divinidad, a Dios, a la energía, a lo que sea que me haya puesto en ese lugar, porque aprendí y me regaló el don del servicio. Eso es algo que no conocía, porque yo creo que en la radio disfruté mucho lo que hice, crecí, hice todo los logros que hemos comentado el día de hoy, pero no me había dado el tiempo de decirle algo más a alguien, de decirle a alguien, mira, estás viviendo un momento difícil, yo también lo pasé. Podemos salir de ahí, es difícil, o sea, es difícil, pero tienes que evaluar, tienes que ponerte en tus zapatos, te tienes a ti mismo, ahí están los valores que necesitas para salir adelante, y esa es la esencia con lo cual tienes. A veces nos aferramos a cosas externas, materiales, logística que hay a nuestro alrededor, cuando por dentro de nosotros está todo. Y eso fue lo que me tocó a mí, y eso es mentalidad correcta, es decirle a la gente, es tu esencia lo que cuenta, no es la plata que tienes, no es los logros que has tenido, o sea, qué bueno si los has tenido, de verdad dale gracias a Dios y a la divinidad, pero lo que tienes adentro es mucho más fuerte y mucho más grande para sacarte adelante y hacerte una mejor persona. Y entonces al final, cuando te das cuenta que solo cuentas contigo mismo y tu esencia y tus pensamientos y tu forma de actuar, te das cuenta de que ahí está todo. Y cuando empiezas a sacar a sacar debajo de tu propia cama tus herramientas, tus cualidades, tus pensamientos, los pones en la balanza, te das cuenta que ahí estaba todo. Lo que pasa es que no te habías dado la oportunidad de tomarlo para que fuera lo que realmente fuera el eje de tu vida. Entonces empiezo a trabajar en eso y creo que me convertí en la versión de Raúl Castañaza que quería siempre habido ser, pero el tiempo no me lo había permitido, pero la vida me dio la oportunidad de hacerlo, y a estar ahí fue la oportunidad. ¿Cómo suceden estos planes? Y es que yo sigo pensando, Raúl, de que Dios a todos nos ama, a toda la humanidad, y ha tejido planes en las vidas de cada uno que a veces no entendemos. Y decir, me pasó esto, 5 años, voy a prisión, y contarlo así en esa frase es tan cortito, pero tú que estuviste ahí esa cantidad de tiempo antes de que mentalidad correcta empezara a hacer el trabajo en tu vida, solo tú sabes esos conflictos internos que tú sufrías, tus reclamos internos, la falta de aceptación de ese instante. ¿Cómo luchabas tú contra eso? ¿Qué llegaba en las noches? ¿Tu intranquilidad? Cuéntanos esa parte. Creo que se vive en varias etapas. Hay mucha ansiedad por el futuro. Creo que piensas, cuando estás empezando el tiempo, dices, bueno, 4 o 5 años, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo lo que sí creo que dilucidé es que mi mente tenía que estar entretenida. Entonces, en vez de darle prioridad a mis pensamientos, a qué iba a pasar en el futuro, era vivir el presente, ¿verdad? Yo realmente hay días que sí me acostaba llorando y pensando y decía, ¿será que voy a salir de acá? ¿Será que voy a poder tener otra oportunidad de hacer esas cosas que me gustan? ¿Será que voy a volver a ver a mi madre? ¿Será que voy a volver a conocer la felicidad como la he conocido? Me hacía esas preguntas y eran dolorosas porque no lo sabía, no tenía la respuesta en ese momento. Entonces, entre esas preguntas interiores que me hacía, y que te soy sincero, es bien difícil poder compartirlas en un ambiente como ese, porque no todo el mundo está en la misma sintonía, porque te dicen, ay, ¿qué? Porque ahí tienes que ser fuerte, o sea, no puedes llegar débil. Si llegas débil, entonces, como se ve en las películas, de veras, es cierto, ¿verdad? Es bien difícil. Entonces dice uno, ok. Entonces, el de día mostraba mi lado fuerte, ¿verdad? Me ponía las botas, trabajaba en lo que me tocaba, iba a mis programas, iba a mis estudios, y de noche lloraba, ¿verdad? En noche me acostaba a llorar, me ponía mi sábana y lloraba, y me iba ya a mi esencia, a mis pensamientos personales, recordaba los buenos tiempos, las amistades. Pasé un proceso increíble, ¿verdad? Fueron noches de no dormir, pero al final, te digo sinceramente, era necesario. Yo hoy digo que es necesario hacer esa introspección de cada uno de nosotros, porque vale la pena que en algún momento de tu vida evalúes, porque puedes tomar decisiones sabias de lo que quieres de ese momento en adelante.
Entonces ahora Raúl Castañaza es quizás otra versión de lo que era, ¿verdad? Agradezco todo lo que la vida me ha dado y los logros, pero agradezco esto también. Lo agradezco de verdad de todo corazón. Agradezco que Dios me ha dado la oportunidad de encontrar a mi familia íntegra, ¿verdad? Porque llegó el momento de la recuperación. Algunas cosas no volvieron a ser las mismas, obviamente, ¿verdad? Aprendí a perdonarme también porque yo entendí, por ejemplo, entre los valores que tenemos los seres humanos, hice un proceso de perdón un poco lento, pero tenía 5 años para vivirlo, así que lo logré, ¿verdad? Me había ido a ese lugar con rencores, con personas, había dejado algunas amistades que yo creía y valoraba y decía, ¿por qué ya no me hablo con estas personas? Claro. Entonces, todo ese proceso de perdón asimilé que al final era yo el que tenía que tomar la decisión. Valoré mucho esa palabra del perdón, entendí el proceso, lo viví día con día y cuando salí con toda la energía para perdonarme a mí por las cosas y las decisiones malas que había tomado y perdonar a las personas que quizá en algún momento me habían hecho daño y decidí, bueno, yo creo que no sé cuántos años Dios me va a regalar de en adelante, pero quiero vivir en paz, quiero vivir con tranquilidad, quiero haber perdonado a todo aquello que llegó malo a mi vida y ser una nueva persona interiormente, ¿verdad? Mi esencia tiene que ser diferente y la gente tiene que sentirlo. Tiene que sentirlo y sentirlo porque yo lo estoy diciendo, porque me están escuchando, no porque me lo estoy inventando o lo leí en un libro o no. Tienen que sentirlo, ¿verdad? Y eso todo ese proceso ha sido muy valioso en mi vida personal, ¿verdad? Y yo creo que la gente a veces me dice, ¿por qué te tomas las cosas tan tranquilo y no como que todo te da? No, simple y sencillamente esto no me va a matar. Si aquello no me mató, si aquello no terminó conmigo, no va a terminar conmigo, que me choque en el auto de un día para otro. No, eso no va a terminar conmigo. Esa es una situación nada más de la vida. Entonces, en ese tiempo no conocía la palabra resiliencia y ahora la conozco y me encanta tanto porque de veras decirle a la gente que todos los seres humanos vamos a pasar por situaciones difíciles, pérdidas, desamor, falta de trabajo, todos pasamos por eso. La forma en que lo vamos a afrontar, ahí está la diferencia y eso es mentalidad correcta, ¿verdad? Decirle a la gente, a ti te pasó, a mí también me va a pasar y me faltan cosas por vivir en esta vida, pero voy a tener las herramientas que están dentro de mí para poder afrontarlo, ¿verdad? Y eso somos, Nasir, al final somos nuestra esencia, lo que Dios nos regaló, nuestras aptitudes, así nuestras cualidades, nuestros defectos también están ahí, que hay que irlos nada más frenando, pero ahí están, nosotros somos. Yo ya sé hoy en día quién es Raúl Castañaza, su lado bueno y su lado malo, yo lo conozco, ¿verdad? Porque ya lo viví, ya me enfrenté a él de cara a cara, ¿verdad? Ya lo sé. Pero ahora yo puedo lidiar con él, ya tengo las herramientas para lidiar con él y todas esas herramientas están dentro de mí. Entonces al final ese proceso fue largo, pero hubieron buenas noticias, ¿verdad? A partir de este programa, todos mis logros, de repente me llaman de la administración del lugar y me dicen, mire, hemos visto un comportamiento excepcional en usted, entonces no va a terminar su sentencia, le vamos a regalar 8 meses de tiempo bueno. Entonces yo no terminé los 5 años, 8 meses antes me mandaron a mi casa de regreso, por mi buen comportamiento, por haber hecho aportes importantes a la institución, por haber todos mis diplomas, mis logros, o sea, ellos vieron que yo realmente tenía la intención de aprovechar mi tiempo. Entonces, bueno, mandémoslo a su casa, ya él ya aprendió su lección, ¿verdad? No sé qué lección era al final, pero bueno. Dios mío. ¿Lo logré? ¿Por qué hacer esto? Decir su lección, sí. ¿Cómo puede pasar? Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza.